Somos seres imperfectos transformados por un Dios perfecto. Estamos siendo formados y procesados en el camino, al igual que los discípulos lo fueron en el proceso. Jesús fue formando poco a poco cada área en la vida de ellos para llevarlos al nivel de lo que necesitaban llegar a ser. Hoy tú estás aquí porque Dios te está formando, porque quiere llevarte a ti a un nivel superior. Diga conmigo, diga: el Señor me quiere elevar a otro nivel. Siempre, todo proceso en la vida del hombre tiene como objetivo llevarlo a un nuevo nivel. Cada palabra, cada enseñanza, cada predicación tiene como objetivo llevarnos a un nuevo nivel. Si no está pasando es porque nosotros no estamos atesorando lo suficiente lo que estamos recibiendo de Dios. Es un don de Dios. A veces pensamos que los dones de Dios son los talentos solamente, o las capacidades, o de alguna manera las habilidades. Pero la enseñanza es el más elevado don de Dios, porque la enseñanza nos forma y nos prepara para todos los demás dones. Por eso siempre he procurado en cada una de las predicaciones, más allá de intentar o procurar emocionarle a usted, me interesa mucho más que seamos formados a través de la palabra. Porque bien, yo podría pararme acá en este púlpito y soltar una palabra muy emocionante y motivante para usted, y usted se iría muy alegre y motivado para su casa. Pero es mucho más efectivo cuando Dios nos da una palabra que forma nuestro corazón y prepara nuestro carácter para todo lo que Dios puede hacer en nuestras vidas y a través de nosotros. Amén. Amén. Dale fuerte ese aplauso. Porque más allá de ser expectantes de tal vez un servicio muy emocionante y muy emotivo, es mucho más interesante ser partícipes del poder de Dios. Y cuando somos formados por su palabra, nos preparamos para ser partícipes. Escuche, no es lo mismo ser el que ve lo que Dios hace a ser un instrumento de lo que Dios hace. Y Dios quiere que usted sea eso. Para eso te tiene que formar. Tiene que formar tu carácter, tiene que prepararte para llevarte a todos los niveles de fe. Y de alguna manera Dios tiene que tratar diversas áreas en nuestras vidas para llevarnos a ese nivel. Esto es algo que el hombre entiende que es necesario, porque la vida cotidiana nos lo enseña. Si usted se ha dado cuenta, uno de los objetivos principales de la humanidad es formarse para ser mejores, ¿cierto? ¿Tú por qué vas a la universidad? Porque tú sabes que si tienes una carrera, tu nivel se eleva. ¿Qué te dicen tus padres? Estudia para que tengas una mejor vida de la que yo tuve, porque entiendes que el formarte y prepararte te sube de nivel. Pero tristemente la sociedad ha olvidado preparar el carácter para la vida. ¿Sabe qué curso le hace falta a la humanidad en este momento? Un cursito de humildad. Porque nos enseñaron a subir de nivel, pero tal vez no aprendimos a manejar el nuevo nivel. Y en parte eso es lo que yo le quiero enseñar a usted en esta noche, porque yo estoy seguro que Dios te está preparando para llevarte a otro nivel. Y mira, que esto no es emoción. Y casualmente lo hablábamos ayer en Instituto Bíblico, porque casualmente llegamos al pasaje 8 del libro de Marcos. Y en el pasaje 8 del libro de Marcos es cuando Jesús se le revela tal como es a sus discípulos, y también les revela las demandas. Les dice: el que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y ahora síganme. El que quiera ganar su vida por causa de mí, ¿la tiene qué? ¿De qué está hablando el Señor? Exigencia, presión. Para llevarte a otro nivel, Dios te empieza a presionar. ¿Cuántos están listos para presionar? Dios te va a presionar para llevarte a otro nivel, y tú tienes que estar dispuesto y preparado para eso. Pero algo que también es necesario formar antes de llegar al otro nivel es el corazón y el carácter para manejar ese nuevo nivel. Tristemente, y lo hemos visto en nuestra generación, que se han levantado gente con ministerios, con llamados y dones, que se han adelantado al proceso y están ejerciendo ministerios sin haber formado primero su carácter. Un don, un talento o una capacidad sin un carácter correctamente formado termina deformando al líder y al ministro. Date cuenta,
que hay personas que nunca tuvieron dinero en la vida, no sabían manejar dinero y pasó algo extraordinario y obtuvieron mucho dinero. ¿Qué pasa normalmente con ese tipo de personas? Se les daña el corazón porque se enfrentaron a algo que no conocían, que no sabían manejar y no estaban preparados. Y aquel que en el pasado se sentaba contigo en la esquina a hablar contigo, después pasa en la camioneta y te dice: súbete, pero al andén porque si no te atropello. Porque no tienen el carácter formado para manejar lo nuevo. ¿Me está entendiendo? Y algo que necesita recibir el hombre de Dios es lo que no estamos recibiendo en el mundo, y es una formación en áreas del carácter específicas que se van a necesitar para cuando Dios nos use. ¿Hay alguien aquí que crea que Dios lo va a usar? ¿Hay alguien aquí que crea que Dios va a hacer cosas grandes en su vida? Mira, aquí hay gente que Dios va a prosperar. Seguro. Dios va a levantar columnas financieras en la iglesia. Pero para que puedan ser esas columnas financieras, tiene que ser formado su corazón. Usted no se imagina cuánta gente yo he visto que Dios los ha prosperado financieramente y apenas tienen dinero se olvidan de Dios. ¿Qué dijo el Señor? Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja a que un rico entre en el reino de los cielos. Yo no sé por qué acabo de decir esto, pero voy a tratar de explicárselo en esta mañana, porque no era parte del mensaje, pero se lo voy a explicar. Porque hay mucha gente que le ha intentado tirar cabeza. ¿Qué quiso decir Jesús? Te voy a explicar a qué se refería Jesús. Jesús no se refería a una aguja de coser. Escuche, te lo explico. En aquella época, las ciudades fortificadas tenían puertas grandes, pero a ciertas horas del día, las puertas grandes de las ciudades se cerraban. Y cuando esas puertas grandes se cerraban, solamente quedaba abierta una puerta que se llamaba el ojo de la aguja. Esa puerta pequeña era para que la gente a pie pudiera pasar por esa puerta e ingresar a la ciudad cuando las puertas grandes de la ciudad se habían cerrado. Entonces Jesús se estaba refiriendo a que pasar un camello por ese ojo de la aguja era algo que no era que fuera imposible. Escuche, no era que fuera imposible, era que se hacía difícil. Y habían varias cosas que tenían que ocurrir para que el camello pudiera pasar por el ojo de la aguja. Lo primero que tenían que hacer era tomar toda la carga que tenía el camello y tenían que bajarla, porque con carga el camello no podía pasar por el ojo de la aguja. Y lo segundo, escucha, que tenía que hacer y que es más importante, es que tenían que pasar al camello arrodillado por el ojo de la aguja. ¿Usted sabe qué simboliza eso? Eso simboliza humillación. No sé por qué Dios me soltó que me dijera que le soltara esto en esta mañana, pero Dios me dice que es necesario que el pueblo aprenda a humillarse. Yo estoy escribiendo un libro que llevo 10 años escribiéndolo, hermano. Pero en serio, a mí no me queda a veces mucho tiempo para seguir trabajando en el libro, pero va a ser bendición. Yo sé que el día que salga Dios lo va a bendecir a través de eso que está allí. No es que yo sea el poseedor de todo el conocimiento, pero en los años tú aprendes cosas, escuchas cosas, personas te enseñan cosas, y cuando tú tomas y juntas todo ese conocimiento y lo compartes, alguien va a ser edificado. Y ese libro trata sobre la adoración. Hay algo que estuve estudiando en algún tiempo, y es a lo que la Biblia se refiere de la llave de David, ¿sí? Y por muchos años se ha enseñado que la llave de David era la alabanza, la adoración, porque David era un adorador, que porque David era un adorador conforme al corazón de Dios. Y créame que a mí este tema me motivó a estudiarlo un poco más, porque yo quería entender por qué Dios consideraba a David un hombre conforme al corazón de Dios. Y todos lo vemos como David, el dulce cantor de Israel, David, el adorador, el que tocaba el arpa, el que mataba gigantes. Pero cuando tú observas la vida real de David, David era un hombre tan común como tú y como yo. Un hombre que se equivocaba, un hombre que cometía errores, un hombre que a veces tenía mal carácter. Y habían tantas cosas. Así como habían tantas cosas buenas en la vida de David, también habían tantas cosas malas en la vida de David. Y yo decía, ¿cómo es posible que Dios pueda considerar a un hombre como estos como el hombre conforme a su corazón? Sería como decir que Dios me considerara a mí conforme a su corazón, un hombre con tantas fallas y errores. Y traté de entender un poco más de qué se trataba la llave de David, y entendí que no era la alabanza,
Entendí que no era la adoración. Entendí que era un factor necesario antes de que pueda haber adoración. Y es la humillación. David era un hombre que había aprendido a humillarse ante la presencia del Señor. Y a pesar de que Dios lo puso mucho en posiciones de honra, él nunca se creyó más por la posición de honra que recibió. Una de las muestras, escuche, una de las muestras mayores de esto fue cuando David trae por segunda vez el arca. Y dice la palabra que cuando está entrando el arca a Jerusalén, ¿por qué lo criticó Mical? Señor, ella no lo estaba criticando por su alabanza. Por eso entiendo que la herramienta no es la alabanza. Tampoco lo estaba criticando por su adoración. ¿Sabe por qué lo estaba criticando? Por la condición que había asimilado para adorar a Dios. Dice la palabra que esta mujer le dijo: mira al rey que está desnudo como un cualquiera. Escuche, no era que David estaba desnudo, fue que David se despojó de sus ropas de rey y se humilló como cualquiera del pueblo para poder adorar al Señor. O sea, en su adoración él dijo: yo no soy más que ninguno de los que está a mi lado cuando estoy frente al que es grande y poderoso. Lo que provocaba que la adoración y la alabanza que levantaba David fuera tan diferente para Dios es que David se despojaba de todo lo que creía que era valioso e importante en él cuando estaba frente al Señor. Reconocía quién realmente era él cuando estaba frente a alguien que era mucho mayor. Escuche, la humillación, reconocer nuestra condición delante de Dios. Escuche, nosotros no somos nada delante del Señor. ¿Sabes qué dice el Apocalipsis? Dice: y no te das cuenta que estás ciego, sordo, desnudo. Porque es que así estamos delante del Señor, estamos desnudos delante de Dios. Dios te conoce tal y como tú eres. No hay nada en la vida del hombre que pueda ser oculto delante de la presencia del Señor. Dios conoce tu corazón, tus pensamientos, tus acciones, tus actitudes. Todo cuanto tú has hecho en tu vida está en el conocimiento y el corazón de Dios. Entonces, cuando una persona se presenta delante de Dios y no se humilla, está haciendo pasar por tonto a Dios. Cuando no reconocemos lo que de alguna manera no se puede ocultar, Dios lo sabe todo y Dios lo es todo. Y aquel que se presenta delante de Dios creyéndose algo, está deshonrando a Dios mismo. Hay una enfermedad en la iglesia que a mí me causa tanto dolor, y esa es la desesperación por la búsqueda de un título. Me parece tan doloroso, porque sé que es doloroso para Dios, que la gente viene a la iglesia peleándose que le den un título o un cargo. Hay gente que se va de las iglesias porque no lo dejaron hacer alguna cosa que quería hacer. Cuando llegamos delante de la presencia del Señor, y lo decíamos con Joarby, en lo mucho que seremos llamados será siervos inútiles. Porque dice la palabra: el siervo inútil es el que hace lo que tenía que hacer. Te voy a hacer una pregunta y respóndetela tú mismo. ¿Tú has hecho lo que tienes que hacer? Lo que Dios te llamó a hacer, lo que Dios te mandó a hacer, ¿ya lo hiciste completo? ¿Cumpliste? ¿Sí lo ves? Ni a siervos inútiles llegamos. ¿Qué día alguien me escribió por WhatsApp porque quiere que le acompañe por ahí en un podcast, algo que está grabando, y esta persona, como tratando de aludirme, me escribió: apóstol, ¿cuándo será que tú tienes un tiempo para que me atienda? Y yo le dije: hermano, no me digas esas cosas. Pero es que tú vas a las naciones, tú tienes iglesia en otros lugares, ya eres un apóstol. Y yo le dije: ¿quién le dijo eso? Si ni a pastor llego, todavía me queda grande. Y entre más crece la iglesia, peor pastor me vuelvo. Porque es que cuando tenía poquitas ovejas se me hacía más fácil cuidarlas, ahora son muchas más, se me hace más difícil. O sea, en vez de mejorar en mi trabajo, como que empeoro.
Entonces, si me presento delante de Dios, Dios me va a decir: oigan, y al siervo inútil va a llegar, muchacho. Entonces, teniendo este conocimiento realmente de lo que somos delante de Él, tenemos que entender inevitablemente que necesitamos humillarnos. La iglesia necesita humildad. 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 ¿Usted sabe por qué a la iglesia de Cristo le gusta andar juzgando a la gente? Porque se creen merecedores de algo. Cuando alguien es capaz de levantar la mano para juzgar el pecado del otro, es porque él mismo se cree más digno. ¡Ay, Dios! Jesús, que era digno, miró a aquella mujer y le dijo: ni yo te condeno. O sea, ¿yo qué puedo hacerlo? Yo no lo voy a hacer. Es necesario que nosotros entendamos la humildad. Mira, tú ves cómo la vida de personas en la Biblia fueron transformadas por la humildad, por la humillación. Dice la palabra que en una ocasión, Lucas 7, léalo en su casa. En una ocasión estaba Jesús en una casa donde estaban intentando, entre comillas, honrarlo. Estaba en la casa de Simón el fariseo. Lo había invitado a cenar, quería impresionarlo. Pero en medio de esa escena irrumpió alguien. Dice la palabra, una mujer que era como pecadora. Y dice que esta mujer corre a donde está el maestro y se arroja sobre sus pies. Esta mujer no pronuncia palabra, empieza a llorar. Con sus lágrimas moja los pies de Jesús. Al ver que había mojado los pies de Jesús con sus lágrimas, esta mujer toma sus cabellos y empieza a limpiar los pies de Jesús. ¿Qué hicieron los religiosos? Si fuera profeta, sabría el tipo de mujer que está tirada allá al frente de él. Mira cómo es el religioso. O sea, ellos se creían mejor que aquella mujer pecadora. Pero sin importar lo que estaba pasando alrededor, se empezó a manifestar una bella escena de adoración. Esta mujer saca un perfume valiosísimo, mira, lo rompe y lo quiebra en los pies de Jesús. Esta mujer no pronuncia palabra, pero al terminar toda esa escena, los ojos de misericordia de Jesús se manifiestan frente a esa mujer. Le dice: mujer, se salva. O sea, como un acto de humildad provocó de Dios para alguien inmerecedor algo que ni siquiera creía que merecía pedir. Escuche, esta mujer no pidió nada. Ella sabía que era pecadora. Ella no esperaba nada de Jesús. Ni siquiera clamó misericordia, no la pidió. ¿Y sabes por qué no la pidió? Porque ella creía en su corazón: no la merezco. No merezco nada de Jesús. Mucho será poder llegar a sus pies y humillarme ante Él. Y esta mujer empieza a derramar sus lágrimas, rompe el perfume. Y eso provoca que los ojos de Dios se pongan en ella. ¿Usted sabe qué provocó lo que hizo Jesús hacia ella? La humillación de esta mujer. Hay muchos que queremos tocar el corazón de Dios y lo queremos tocar con arrogancia. ¿Cómo es posible que un hombre pueda tocar el corazón de Dios con arrogancia? Qué tremendo. Yo he visto ministros dándole órdenes al Espíritu Santo. ¿Quiénes somos nosotros? Si solamente Dios está en la potestad de todas las cosas. Si los hombres de Dios en toda la historia se humillaron ante Él. Si los ángeles llevan millares y millares y millares de años adorándole en humillación. ¿Usted sabe qué provoca la arrogancia? La arrogancia provoca separación de Dios. Dice la palabra en el libro de Ezequiel, dice la palabra en el libro también de Isaías, cuando narra aquellos aspectos sobre lo que sucedió en el corazón de Luzbel. Dice la palabra: me levantaré, me subiré en tu trono y seré semejante al Altísimo. ¿Qué provocó esa arrogancia en el corazón de Luzbel?
Ser separado de la presencia de Dios. Y Dios lo amaba mucho. Dice la palabra: oh querubín protector, lucero de la mañana. Mira esas acotaciones que hacía Dios con respecto a él. Era un querubín muy amado. Dice la palabra que los instrumentos de percusión fueron creados el día que fue creado Luzbel. Así que, ojo, bateristas, porque el diablo sabe tocar batería. El día que él nació se crearon esas cosas. Léanlo en la Biblia lo dice. Los tamboriles fueron creados el día que tú fuiste creado. Un ser que fue en tan alta estima en el corazón de Dios terminó siendo arrojado de su presencia por causa de ¿qué? De la arrogancia. Pero ¿qué dice con respecto a Jesús? Dice la palabra que Jesús se humilló a sí mismo. ¡Qué tremendo! La humildad es una característica de Dios. Y si usted y yo fuimos creados a su imagen, dejemos ser humildes. Yo no sé, usted me está mirando como una cara extraña, pero yo creo que Dios le está hablando. Dios necesita que tú te humilles ante Él. Mire, no importa qué hayas creído tú que eres, tú te tienes que ir de esta casa el día de hoy creyendo que no eres nadie. Que si eres algo es porque Él está en ti. Que si hay algo de valor en ti es porque Él está en ti. Por eso el apóstol Pablo lo dice: este tesoro fue puesto en vasijas de barro, para que la gloria no sea del hombre, sino de Dios. O sea que te está diciendo el apóstol Pablo: tú eres barro. Si pareces una vasija de oro, es porque lo que contienes, lo que está dentro de ti, te da valor. No porque tú lo tengas, Él te dio valor. La presencia de Dios en ti te está haciendo lo que eres y te va a hacer mucho más. Y cuanto más te humilles, en más grande posición Dios te pondrá. En una ocasión iba Jesús con sus discípulos y en el camino 2 de ellos venían discutiendo. Y llegó en algún momento que Jesús les dice: ¿qué es lo que ustedes discuten? ¿Y sabe qué estaban discutiendo? ¿Cuál debía ser el primero en medio de los discípulos? ¿Y sabes cuál fue la respuesta sencilla de Jesús? El que quiera ser el primero, hágase el último. Ay, ay, ay. Porque en el reino del Señor los últimos serán los primeros. ¿Usted entendió la analogía? Está hablando hazte menos, porque cuando tú te hagas menos, Dios te va a tomar de menos y te va a poner en más. Entre más te humilles, Dios más te exalta. Entre más te humilles, Dios más te pone en lugares de honra. Entre más te humilles, Dios más te va a levantar. Y la llave de David era esa. A David le ofendían, se humillaba delante de la presencia del Señor. Pecaba, se humillaba delante de la presencia del Señor. Se equivocaba, se humillaba a la presencia del Señor. Lo perseguían sus enemigos, se humillaba en la presencia del Señor. Dios lo bendecía y se humillaba en la presencia del Señor. Este dijo: yo ya sé cómo toco el corazón de Dios. En los momentos de más bajeza me humillaré, y en los momentos de más altura me humillaré. ¡Wow! Dice la palabra que en alguna ocasión su hijo mismo se había levantado para quitarlo del trono. Y cuando es tomado David y es exiliado a causa de lo que hace su hijo, dice que cuando iba de camino, aquellos de los que habían estado cuando Saúl gobernaba, uno de los que eran parte de la familia de Saúl, salió por el camino a insultar al rey David, a humillarlo, a menospreciarlo. Y cuando estaba haciendo eso, los generales se levantaron a David y le dijeron: David, no vamos a permitir que este tipo haga eso que está haciendo contigo. ¿Y sabe cuál fue la respuesta de David? Si Dios lo quiere hacer, déjalo que lo haga. A lo mejor merezco ser humillado. ¡Qué tremendo! Había tanta sencillez y humildad en el corazón de David que creo que le hace falta a la iglesia.
Hoy en día, cuando un siervo de Dios es humillado, ¿usted sabe cuál es la respuesta natural? ¿Por qué te levantas contra el hombre de Dios? No toques al ungido. Si Dios lo quiere. No escucho aménes. Oye, que nos metieron, esto está tan metido aquí, ¿cierto? Esto está tan metido aquí. Creernos un poco más o creernos merecedores de algo más. Dígale al que está a su lado, dígale, lo único que tú mereces es la muerte. Y no la has recibido porque Dios ha sido bueno. Entonces humíllate. Dale gracias, párate todas las mañanas y dile, Señor, gracias, porque aquí sigo en pie por tu misericordia. Gracias Dios, porque si tengo algo, tú me lo diste. Humillarnos es poner a Dios en la posición que corresponde. Dios tiene que ser el más alto. Dios tiene que ser el más elevado en nuestras vidas. Dios tiene que ser lo importante. Dios tiene que ser lo primero. Dios tiene que ser el objetivo de nuestra vida. A mí me impacta muchísimo. Yo no sé si usted lo ha leído, el pasaje donde consultan. Quiero que lo leamos. Vamos a ir a la Biblia. Acompáñenme. Juan capítulo 1, 19. Cuando envían a consultar a Juan el Bautista, ¿quién era él? Mira la tremenda respuesta de Juan el Bautista. Este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? Escuche la primera respuesta. Confesó y no negó, sino que contestó. Confesó: yo no soy el Cristo. Él sabía la intención que traían esas personas cuando venían a preguntar. Tenían la inquietud. Quiero ponerlo un poquito en contexto para que usted entienda de qué se trata. Porque usted tiene a lo mejor una muy mala imagen de quién era Juan el Bautista. De pronto, si la imagen que usted tiene de Juan el Bautista es el que sale en las películas, un loquito despelucado en el desierto, predicándole como a 5 personas, tiene una mala imagen. Juan el Bautista era el predicador más famoso de su época. Juan el Bautista era el que llenaba estadios. Juan el Bautista era el que respetaban los gobernantes. El rey le tenía miedo porque era un predicador que tenía una influencia increíble. Todo el pueblo se abocaba al desierto a escuchar lo que predicaba Juan el Bautista. Juan el Bautista era un hombre influyente. Juan el Bautista era un hombre tremendamente usado por Dios. Juan el Bautista era un hombre reconocido. Era alguien importante. Al punto que, mira, envían los levitas y sacerdotes. Escuche, a él lo respetaron más que a Jesús. ¿Usted sabía eso? Porque ¿qué hacían los fariseos cuando se encontraban a Jesús? Lo increpaban, lo tentaban, lo insultaban y lo ofendían. ¿Qué hicieron con Juan el Bautista? Le enviaron mensajeros para preguntarle, ¿eres tú el Cristo? Y Juan sabía que esa era la pregunta que ellos realmente le querían hacer en su corazón. Y cuando llegan esos mensajeros, la respuesta, sin que se la pregunten, ustedes vinieron a preguntar, yo no soy el Cristo. ¡Qué tremendo! Él hubiera podido ponerse en una posición mucho más alta que la que ya tenía. Y de aquí en adelante usted va a ver un Juan que se parado en la posición más alta que ellos la estaban poniendo, empezó a descenderse él mismo hasta la más inferior de todas las posiciones. Escúchelo. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Y dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Le dijeron, pues, ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Y mira lo que dijo él. Yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor. Como dijo el profeta Isaías, y los que han sido enviados eran de los fariseos, y le preguntaron y dijeron, ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Y Juan le respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, pero es el que es antes de mí. Qué tremenda revelación, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betabara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Y el siguiente día vino Juan a Jesús. Vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
Juan estaba aquí y se puso aquí porque sabía que venía Jesús. ¿Qué estás haciendo tú cuando Jesús viene a tu vida? Hay gente que cuando tiene a Cristo en el corazón o cuando Dios medio los usa, en vez de descender de posición, se elevan. La idolatría dentro de la iglesia es el más cruel de todos los pecados. Hay gente que critica al mentiroso, al adúltero, al fornicario, pero tal vez no notamos que el pecado que más daña al corazón de Dios es la idolatría en el corazón del hombre. Creerse merecedores de algo más, cuando aquí el único merecedor de toda la gloria y la honra es nuestro Dios. El único. Y si ustedes notan, después de este pasaje, Juan el Bautista sale del escenario. ¡Qué tremendo! O sea, había llegado a la cúspide de su ministerio. Había llegado al lugar donde todos querían llegar. Era famoso, era reconocido, donde él hubiera querido lo que sea que hubiera querido, lo hubiera logrado. Él se daba el lujo de decirle a Herodes su pecado, y que Herodes con respeto se sentara a escucharlo y decir: respeto lo que tú me dices. Herodes lo respetaba, aceptaba que le exhortara su pecado, aún así se sentaba. Tenía una influencia poderosa. Si él hubiera pedido algo del rey, el rey se lo hubiera dado. Si él hubiera querido, como los... No quiero hablar mal, pero me toca a veces. Si él hubiera querido, como los pseudopredicadores de este tiempo, le hubiera vaciado los bolsillos al pueblo y el pueblo lo hubiera hecho. Pero él decidió hacerse pobre. Dice que comía langostas en el desierto y miel. Pudiera haber hecho mucho en la posición, pero dijo: si estoy aquí en esta posición es por el que viene. Y el que viene ya llegó. Entonces yo ya no soy importante, me hago a un lado. ¡Ay, qué tremendo! Necesitamos ser esa iglesia humilde, amados. Mira, si Dios te dio plata, no es tuya, es de Él. Cuando Dios me bendice, yo le digo: Señor, lo que tengo en mi bolsillo no es mío, es tuyo. Porque entendí que lo que yo tengo no es mío, es de Él. Y si Dios me ha llevado cada día a tener algo mejor, entonces ¿por qué no le voy a glorificar con todo lo que Dios me da? Humildad no es lo que mostramos ante los hombres. Humildad es lo que revelamos ante Dios. Porque Dios es el que realmente pesa los corazones. A veces los cristianos mostramos una falsa piedad al mundo, pero a los hombres los podemos engañar. A Dios nadie lo engaña, amado. Aleluya. Sea como Juan, humíllese. Mira, quiero que leamos otro pasaje bíblico. Lucas capítulo 1, verso 38. Y aquí vemos a alguien que, pudiendo, nunca se ensoberbeció, sino que se humilló. Dice: y entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Y en aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció, cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre. Y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo y exclamó a gran voz y dijo: bendita tú eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto a mí? Que la madre del Señor venga a mí. Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que fue dicho de parte del Señor. Entonces María dijo, escucha: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventuradas todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso, santo es su nombre. Una mujer que se hubiera podido exaltar a sí misma porque era portadora del Salvador del mundo en su vientre. Y cuando alguien intentó exaltarla un poco más, ¿qué dijo ella? Ha sido el Señor que ha visto mi bajeza. ¡Wow! Para los amigos católicos que nos ven por redes sociales, María nunca pidió ser adorada. Nunca. Y cuando su prima intentó hacerlo,
Cuando intentó elogiarla, ella tomó los elogios de su prima y los direccionó hacia Dios. Ay, ay, ay. Exaltado sea el nombre del Señor, porque por Él que ha mirado la bajeza de esta, es que yo seré llamada, escuche, seré llamada bienaventurada, pero por lo que Él ha hecho en mi bajeza. Ay, qué lindo. Tenemos que tener un corazón así, amados. Mira, toda exaltación, honra y alabanza, redirecciónala al Señor. En esto, escúchalos, ¿dónde están los que son ministros? Que están sirviendo en algún ministerio, levante su mano. O que tienen algún ministerio. Amado, mire, en esto se vive. La gente te intenta elogiar más de lo que debería. No te engañes, el que te elogia hoy, mañana te puñalea. No te dejes engañar por los elogios. Cuando lleguen elogios del hombre para ti, redirecciónalos al Señor. Ay, varón, qué linda voz tienes. No, es del Señor. Si Dios quiere me la quita, porque es que no es de nosotros. Mire, yo soy consciente. Hay gente que dice: Dios me usa en sanidad. Hermano, mire, se lo confieso, yo sé que Dios no me usa en sanidad. Y he orado por enfermos y se sanan. Y entendí después de mucho tiempo por qué pasaba. Yo decía: Señor, pero si yo no tengo ese don, ¿por qué cuando oro con los enfermos se sanan? Él me dijo: sencillo, por la fe de ellos. Tú estás siendo el burrito donde yo me estoy montando. Simple y sencillo. Entonces no te gloríes de mucho. Porque un día yo le dije: pues Señor, pero yo oro y no pasa aquí. ¿Qué pasa? Porque en la iglesia sí pasa y aquí no pasa. Porque que no eres tú, soy yo. ¿Me estás entendiendo? Todo cuanto Dios te use. Y si hay elogio de las personas por lo que tú haces, redirecciona toda honra hacia Dios. Sé humilde. Mira, si Dios te da dinero, no, Dios, a mí a veces me da mucho dolor cuando Dios prospera a la gente de la iglesia. Porque a veces la gente que es prosperada, ya después de que es prosperada, creen que merecen una mejor silla en la iglesia. Y tristemente, amados, hay iglesias que caen en eso. ¿Usted no se da cuenta que hay iglesias que tienen las dos primeras filas son sillas acolchadas? Porque ahí van los empresarios. Lo que tienes no te hace más ni te hace menos. Jamás. El Dios que te da hoy puede quitar mañana. Yo he visto a gente que ha tenido demasiado y a causa de la soberbia de su corazón, Dios dice: estás muy crecidito, presta para acá. Mira, cuando Dios te da a ti con un objetivo y eso cambia tu corazón y no se cumple el objetivo, Dios te quita. Ojo, mira, que hay gente que ha orado. Yo sé que hay un par que ha orado para que Dios los prospere para bendecir la obra. Entre esos me incluyo yo. Yo he orado por prosperidad, créame, y no porque me guste la plata. Dios lo sabe, mi esposa lo sabe. Ve, yo soy el más flojo para el billete, ¿cierto, mami? Yo soy bien liso. Lo que tengo, vaya, compre. ¿Qué se dañó el bombillo? Vaya, compre hasta que, se acabó. No me interesa, o sea, esto no me gobierna. Yo entendí que el dinero no me puede gobernar. Porque si me gobierna, entonces dejará de ser Dios mi Dios y empezará a ser el dinero mi Dios. El dinero no me gobierna, créame. Yo no quiero ser rico porque quiero andar una camioneta. Sí quiero una camioneta, pero no porque quiera eso. Ni porque me vean llegar. Llegó el apóstol. Hay que abrirle la puerta. Como llegué alguna vez a una iglesia, porque cuando tú viajas a otros países, a veces la gente te trata como están acostumbrados a tratar a la gente de afuera, o como a veces los ministros de este tiempo quieren que les traten, con mayor honra. Y una vez llegué a un lugar y me dijo: pastor, ¿qué le ponemos en su camerino? ¿El camerino? Fruticas tropicales, ¿qué tal? Yo, hermano, con que me tenga una taza de café está bien. Y yo me siento ahí en la silla. No, varón, porque es que aquí nosotros acostumbramos que el cielo de Dios no sea molestado por la gente. Y yo, que me molesten, siénteme allá adelante. Pastor, al final la gente se puede o no se puede tomar fotos. ¿Y acaso quién soy yo? Si quieren tomar una foto, que se la tomen. Porque ¿quién soy yo? Lo que hay de valor, lo que pone valor, lo que agrega valor a la vida de nosotros, es el que está en nosotros.
Él es el que debe ser exaltado, amado. Su vida tiene que ser una ofrenda que completamente esté dedicada a exaltarle a Él. Tú tienes que ser como Juan el Bautista. El motivo, el fin y el objetivo de su vida completa fue Jesús. En el momento en que Jesús llega, Él dijo: mi misión se cumplió. Todo lo que hice, todo lo que alcancé, todos los logros, toda la influencia, todo el poder, incluso mis discípulos. Escuche, mira, a mí me impresiona que a uno de sus discípulos, Juan el Bautista, le dice: váyanse con Jesús. Porque ahora el que es más importante que yo llegó. Yo ya no necesito estar aquí, ya no necesito que me sigan, ya no necesito que me elogien, ya no necesito que me busquen, ya no necesito que me den. Ahora enfóquense en Él. Él es el importante. El objetivo de la vida de Juan el Bautista fue Jesús. ¿Cuál es el objetivo de tu vida? A partir de ahora, humilla tu vida entera a Jesús, que Él sea el centro de todas las cosas, que exaltarlo, que glorificarlo, que honrarlo sea el deseo más grande de tu corazón. Mira, yo no sé si usted lo quiere hacer, pero yo tomé una decisión un día y le dije: Jesús, todo lo que tengo, si necesitas mi casa te la doy, si necesitas mi carro te lo doy, si necesitas mi hijo te lo doy. Todo lo que tengo es tuyo, Jesús. Porque si hoy soy algo, yo recuerdo que el día que me encontró Jesús, yo estaba tirado en un basurero, borracho y perdido. Eso era lo que yo era, nada. Y hoy, después de más de 20 años, sigo siendo lo mismo, nada. Yo soy el que estaba tirado en la basura. Que si hay algo diferente en el día de hoy, es porque Jesús llegó. No porque yo me hice mejor, sino porque Él me cambió y me transformó. Todo lo que tú eres ahora es porque Jesús llegó a tu vida. Tú sigues siendo el pecador que eras cuando llegaste. Tú sigues siendo los errores que eras cuando llegaste. Tú sigues siendo las equivocaciones que cometiste en el pasado. Si hay algo diferente hoy, es porque Jesús llegó. Si hay algo loable en tu vida, es porque Jesús llegó. Si hay algo exaltable en tu vida, es porque Cristo está en ti. Hoy solamente glorifícala a Él, aleluya. Yo quiero que te pongas sobre tus pies.